Bueno, queridos patitos, estamos a día 6 de diciembre, pero de 2005, en Dongsu, en China. En una protesta de campesinos, la policía asesina a un número indeterminado de personas. Y esto nos va a servir para una serie de reflexiones, espero que interesantes, en cuanto al hecho de la ocultación de la información. Normalmente suele estar distribuida esta situación en las dictaduras, aunque también puede darse en democracias, pero con la salvedad de que en una democracia uno puede acudir a las fuentes y puede exigir la transparencia y la información. Y con el paso del tiempo, esa información, si está consignada, va a ser desclasificada y si no lo está, puede sufrir las consecuencias, es decir, los efectos de las acciones tienen unas consecuencias que con el tiempo pueden ser publicadas. Vamos ciertamente al caso de los Estados Unidos de América, donde hubo una serie de experimentos muy dañinos contra la población, ya sea en Centroamérica, ya sea en los propios Estados Unidos. Y esas investigaciones, en donde parecía que la ciencia lo podía todo y que no había límites y que cualquier valor supremo estaba supeditando a la ciencia y su realidad humana, evidentemente eso, con el tiempo, ya sea con Bill Clinton, ya sea con otros presidentes, ha salido a la luz y se ha conocido y se ha puesto encima de la mesa. Y muchos antioccidentales, muchos odiadores de lo que la democracia liberal ha traído al mundo, han puesto encima de la mesa esos casos como mirad lo que es Occidente, mirad lo que hace esta maravillosa democracia liberal. Esto, evidentemente, es elemento negativo para estos regímenes políticos y contrario a lo que en teoría decían valer esos gobiernos, pero desde la entrada en vigor de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 de Estados Unidos con el presidente Lyndon B. Johnson, pues ciertamente tenemos ahí un marco general de referencia en donde es posible la desclasificación automática de determinados papeles de inteligencia, de conocimiento público para cualquiera de determinado número de años. Y por lo tanto, saben perfectamente que cuando llegue un año determinado, retroactivamente a lo de X año, pueden ir al archivo de donde sea y entrar y conocer qué pasó y quién hizo qué. Y eso es muy importante porque en otros países, por ejemplo en la Unión Soviética, y hace unos días hablamos de la tumba del cosmonauta referido, por ejemplo, a lo que pasó realmente con la muerte de Yuri Gagarin. ¿Cómo murió Yuri Gagarin en ese vuelo aparentemente sin ningún tipo de alaracas ni de dificultades, sin complicaciones? Pero una de las hipótesis es que en el pasillo de vuelo de al lado había una misión secreta, ultra super secreta, para poder abandonar ese segundo puesto en la clasificación frente a los Estados Unidos. Y evidentemente ese vuelo súper secreto generó una onda, como si fuera una ola de mar, que desestabilizó el avión de Gagarin y le hizo estrellarse. Esa hipótesis es la que dice Leonov en el libro de la tumba del cosmonauta. Pero es que también tenemos el caso de Bondarenko, uno de los mártires de la causa del espacio soviético, que fue borrado del mapa. Y Nelibov, el señor X2, que dos investigadores que están traspapelados en el caso del libro, pues también fue borrado del mapa, como en muchas de las imágenes. Incluso también luego otro hizo una serie de bromas con una exposición que luego se lo tragó el señor Iker Jiménez en un programa de Cuarto Milenio, y por tanto luego la gente dijo: ¡ay! Entonces esto de borrar gente en la Unión Soviética, esto era de coña, no sucedía. Ya lo sabía yo, que esto de la Unión Soviética, Stalin, uy, qué gente más maja, qué bueno era el Stalin,
Stalin. Y claro, ahí quitas el asunto de las purgas, de que el propio Korolev estuvo en un gulag durante muchos años porque el colega le había denunciado y le había metido en el gulag para tener el poder sobre la investigación, y que luego este tipo fue el que le sucedió después de la muerte de Korolev, y que por supuesto Rokossovsky lo suelo citar bastante porque evidentemente pudo haber tenido importancia en el final de la Segunda Guerra Mundial, pero carajo, era polaco. Era de origen polaco, no puede ser que un polaco tenga protagonismo. Era necesario que lo tuviera Koniev y que lo tuviera el señor Zhukov, cuyas memorias fueron el hilo vertical de la compresión en el ámbito oriental del frente del este, del frente ruso. Y esto, evidentemente, permea a la China comunista. Como hemos dicho en algún que otro vídeo, China, cuando llega al poder Mao en el año 49, genera una oficina de propaganda en Pekín con miles y miles de empleados. Y genera, por supuesto, como dijimos en el caso de la película de Las Andenas del Pescador, que tuvo cierto éxito en este canal, por lo menos hasta el momento presente, en donde ciertamente ahí hubo un nuevo marco de destrucción de la persona, como había sucedido en el caso de la Unión Soviética y como pasó en el caso de Cuba, que era uno de los países más ricos de la región en el año 58 y fue absolutamente erradicado esa riqueza para el año 61, entrando en la situación de paria internacional, como sucede en todos aquellos países que entran en el marxismo-leninismo, sea de la condición que sea. También le ha pasado a Venezuela. Lo hemos dicho hace recientemente en un caso de la Guyana, como dijimos precisamente el sábado, día 2 de diciembre, para el caso del referéndum, en un determinado caso, y esto casa muy bien con el caso de la realidad venezolana, con la Guyana. En el caso de Venezuela, del año 2012 al 2020, bajó de unos 430.000 millones de dólares en PIB a unos 42.000. 42.000. Y hemos de recordar ciertamente que de ese 2020 al 2022 la Guyana duplicó, llegando a unos 40.000 millones de Producto Interno Bruto. Y por lo tanto es posible que aun con la corrección hacia arriba del PIB del ámbito de Venezuela, es posible que llegue a equipararse en 2024 el PIB de Venezuela con el PIB de Guyana, con esos hidrocarburos, incluso que lo supere. ¿Por qué? No deben de verse sino como la destrucción sistemática de la economía productiva de Venezuela, como algo intrínseco al sistema soviético del marxismo-leninismo, implantado ya sea en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en los diferentes países, ya sea en la propia Etiopía en los años 70, Somalia, en Vietnam, en Camboya, en la propia China. Y por lo tanto, no es casuístico, sino sintomático el hecho de que estas dificultades económicas, que son las que llevaron a 50 millones de muertos por Mao Zedong, a la idea de la agricultura y la industria siderúrgica, que ya hemos comentado alguna vez respecto a la idea de que tenía que caminar con las dos patas a la vez, porque los soviéticos habían hecho la cosa una y luego otra. Pero este Mao lo que quería era que los chinos a la mañana estuvieran con las dos patas, es decir, cultivando en el campo y con un hornito para hacer acero o hierro ahí al lado del campo. Para eso destruyeron un montón de edificios, un montón de patrimonio cultural, y esto también lo han hecho hasta el momento presente con la idea de que el turismo, que en teoría va a Estados Unidos, a Francia, a Italia, a España, haya ciudades como parque de atracciones en China que simulen las ciudades occidentales para que esta gente vaya a vivir allí. Pero también ciudades que no simulan ser nada, que están vacías, como la dificultad de la crisis mobiliaria de Evergrande y de otras, con la dificultad lógica de que todo esto viene derivado de un impago a proveedores.
con la dificultad, evidentemente, de que los proveedores son chinos y por tanto es una pescadilla que se mueve de la cola dentro del marco de la propia China y una destrucción a niveles que son difíciles de comprender para, digamos, la mentalidad que puede uno comprender en la democracia multinivel, pero aplicando ese criterio uno olvidará que el Partido Comunista de China controla todos los niveles de la administración de China y por tanto cuando desde el gobierno de China dicen esto es culpa de los gobiernos regionales o de las ciudades. Ya, pero ¿quién gobierna las regiones y las ciudades? Como si fuera el Partido Republicano frente al Partido Demócrata. De que, no, es que las ciudades y las regiones han votado a otro. Y no. A ver, esto es una democracia jerárquica, de arriba abajo. Y el que manda arriba del todo es Xi Jinping, que ha vuelto a retomar precisamente los poderes extraordinarios que tenía Mao, con la dificultad histórica de comprender que a Mao se lo retiraron sus propios camaradas en una votación del Politburo, los que mandaban del top, que eran 4. De ellos, 2 se pusieron a Mao. Y en 1960 le quitaron el poder a Mao. Y en el año 66, 67, 68, es cuando Mao trata de retirarles ese veto con la revolución cultural. Una revolución cultural que, en teoría, se presentaba como la lucha por los ideales. Pero ideales, ¿qué ideales? Y desde el año 49 estaba la revolución ya triunfante en China. Ya casi 20 años de dominio soviético, comunista, marxista, leninista en China. ¿Contra quién? ¿Contra qué burgueses? ¿Contra qué capitalistas se iban a enfrentar los de la revolución cultural en 1968? Pero se compró una idea de, allí hasta los intelectuales hacen la revolución, qué gente más avanzada, qué maravilla. Bueno, era una lucha interna de poder. Una lucha en donde, lo mismo que sucede en la película La Purga, de un nivel de la administración hacia arriba, en teoría había carta blanca para la forma de caballito blanco. Y de ahí para abajo había la posibilidad de hacer purgas, de ir para aquí y para allá, y un poco como lo que sucedió en el caso McCarthy en Estados Unidos, cuando el senador McCarthy empezó en el Departamento de Defensa y ir subiendo en los cargos y diciendo que estaba trufado el Pentágono de cargos comunistas, de gente que estaba al servicio de... Ahí es cuando... Se acabó, usted. No, ya no puede subir más porque está usted diciendo cosas que no son, porque está metiéndose dentro de la línea de defensa y está llegando a unos límites que son intolerables. Pues ciertamente algo parecido pasó en China, conceptualmente hablando, en cuanto se metió con unas determinadas personas. Incluso un primer ministro estuvo encarcelado y murió en la cárcel con sus propios excrementos y hasta 10 años después no se conoció en el público. Su familia tardaron también varios años en saber que había muerto. Se decía que estaba vivo, pero había muerto realmente. Y por tanto, hasta 1978, con Deng Xiaoping, nos abre la oportunidad para despejar el ambiente en China. Evidentemente, no como en la Unión Soviética, no querían el desmoronamiento del sistema y por eso se crearon una especie de puertos francos para tratar de incorporar divisas a las dificultades que existían en la economía de China. Pero todo esto, evidentemente, ha llevado, y en este caso, evidentemente, la pandemia agudizó parte del camino que se estaba llevando, pues evidentemente ahí está parte de la madre del cordero de las dificultades de un país que ya no es el más poblado del mundo, que ha bajado de 1,7 a 1,2 en fecundidad, en fertilidad de la mujer, que evidentemente va a perder, como ya ha perdido en 2022-2023 población, va a perder muchísima, hasta el punto de que va a quedar en un tercio tal vez, en la mitad o un tercio de la población a final de siglo. Si ahora tiene unos 1.400, ya ha sido superada por China, pues igual acaba el siglo por 800, incluso hay quien dice que por menos, 800 millones de habitantes. Por tanto, la dificultad es importante. Están enfrentando problemas de primer mundo cuando han vivido toda su vida como un país de desarrollo. Hasta principios del siglo XXI lo eran a todos los efectos y por eso entran en 2001 en la Organización Mundial del Comercio como país en vías de desarrollo. Una
codificación que debería de ser cambiada, pero como las dificultades a la hora de negociar y gestionar estos cambios de denominación requieren mayorías importantes, pues esto es lo que tiene como garantía la propia China para asegurarse el no cambio del status quo que tanto favor le hace. Pero con la dificultad ciertamente intrínseca de que la economía debe de crecer un 10% o más para que la calidad de la propia vida social interna esté garantizada. Evidentemente, cuando el crecimiento es menor, pues evidentemente luego en el reparto es algo dificultoso y por tanto la sociedad puede tener diferencias. Diferencias como por ejemplo la que existen entre una zona interior, que es por ejemplo la de Xinjiang, la de Tibet, que la necesitan por razones geopolíticas, por ejemplo, la zona de Xinjiang la necesitan para la ruta de la seda y la conexión por tierra para su mercado natural, que es Europa, a la hora de comprar productos de China. La zona de Tibet la necesitan para el juego geopolítico para con India, por la cabecera de la mayor parte de los ríos que nutre el Indostán están en Tíbet. Y por tanto, necesitan geopolíticamente esas dos zonas para el control político del centro de Asia y el control también del corredor que va a esa zona por la que quieren disputar, que es precisamente los Stan Countries, que hasta hace no demasiado tiempo era parte de la Unión Soviética, pero después Rusia se durmió en los laureles, se metió en otras tonterías, en otras cosas, perdiendo, por ejemplo, a Armenia por el camino y metiéndose, por ejemplo, Turquía, China, Estados Unidos, la Unión Europea, en el ámbito de Asia Central, hasta el punto de que, pues ahí está la ruta de la seda para tratar de conectar a través de Kazajistán y de otros países con el mercado capitalista, comprador de los productos chinos a través de la tierra. Y por supuesto, esa lucha que va a agudizarse por la geopolítica regional con la India en el siglo XXI. Y por supuesto, ahí está la lucha en los Himalayas, que para eso también necesita el control por parte de Tíbet. Y por supuesto, en Andamán y Nicobar con la India para tensionar en un lado y destensionar en el otro, porque en India, de momento, y digamos por ahora, no tiene la capacidad de afrontar los dos frentes con absoluta intensidad de gasto a través de las fuerzas aéreas y terrestres en los Himalayas y a la vez tener una fuerza naval superpotente que genere ese espacio en donde pueda cerrar los estrechos de Andamán y Nicobar y coagular por ese lado el comercio chino. Por tanto, ese desafío también requiere esa presencia, pero Xinjiang y Tibet serían, si fueran independientes, como países africanos receptores netos de ayuda externa. Así de claro. La zona costera, más cerca de Cantón, Shanghái, Pekín, toda esta zona de la costa hacia el mar de China, pues ciertamente sería conceptualizada como una república de Corea del Sur, como Japón, en PIB per cápita y en indicadores económicos, pero cuando uno va interiorizándose, pues va depauperándose y va comparándose con países de menor entidad económica. En teoría, uno podría decir, estos países tan grandes no pueden sobrevivir con una democracia, pero estos países que no han vivido nunca en democracia no tienen ningún tipo de gestión histórica de lo que puede ser la toma de decisiones de manera colectiva y sus habitantes no están preparados para una gestión democrática. Lo mismo que, por ejemplo, los españoles no están dispuestos, porque no están preparados, a una asunción de capacidades de democracia participativa, como por ejemplo tienen en Suiza, que cada año eligen a través de un referéndum específico una, dos, tres, incluso cuatro veces determinadas cuestiones de importancia nacional. Y eso en España, debido a que las personas de España no están acostumbradas a ese relato y a esa forma de funcionar, pues evidentemente no estarían listos en caso de llegar. Y como sucedió, por ejemplo, en el caso de Francia en 2005 con el referéndum de la Constitución Europea, puede servir para que algunas personas, algunos colectivos, le den una patada en el pompis al presidente de turno en la ocasión de hacer una
una consulta que no tiene que ver con la presidencia o con la política interna, pero es utilizada para tal fin. En una dictadura, evidentemente, la dictadura en sí sirve para controlar los efluvios, para autoritariamente embridar a esa población y permitir que esas diferencias, que en teoría un sistema comunista, un sistema socialista, había prometido que prácticamente desde el primer momento iba a tender a la igualación y a tener una situación de igualdad. Es decir, la búsqueda de la plenitud, la felicidad, el empleo, la salubridad, la educación y todos estos bienes nacionales e internacionales que el socialismo propugna como valores universales, en teoría, ya desde el año 49 hasta el momento presente, deberían de haber gestionado una incorporación definitiva de todo el país a una igualación territorial y sectorial para con la población de China. Pero eso es realmente mentira. No ha sucedido. Los indicadores, y lo de los indicadores también daría para bastante porque dijeron alguna vez, el PIB no sirve para indicar la economía. Sigue usándose el PIB. El dólar PPA no debe servir porque algunos hacen la guerra para que el dólar no tenga utilización internacional. Entonces no se podría hacer conceptualización económica a través del dólar PPA si el dólar no es universal de utilización global. Intentaron hacer un PIB verde, pero fracasaron y nunca se ha vuelto a hablar de él. Por lo tanto, estos indicadores a veces nos dirían que incluso mienten en los indicadores económicos, lo mismo que cuando cayó la Unión Soviética nos dimos cuenta de que no había posibilidad de hacer comparación económica retroactivamente porque los planes quinquenales habían fracasado, nunca se había llegado a los límites que proponían y tampoco había comparación porque no había mercado en la Unión Soviética. Y por tanto no había precios de mercado con lo que comparar la producción que las empresas participadas por el Estado habían hecho. Y por tanto, cuando estas promesas no se cumplen, surge la posibilidad de que el pueblo se rebele, de que haya protestas. En 1962 hubo una huelga sindical que acabó brutalmente reprimida en Moscú, en la Unión Soviética. Luego, evidentemente, se evidenció en los años 90 de que los sindicatos en el país del obrero habían sido eliminados y que no era posible que existieran. Y evidentemente estas búsquedas de protestas en los países totalitarios, dictatoriales, autoritarios, acaban en represión y en ocultamiento. Y eso es lo que tenemos en el caso de hoy con esta rememoranza de el día 6 de diciembre de 2005. Y sobre todo con esa idea de que cuanto más al interior uno esté, porque recordamos, por ejemplo, las protestas en Hong Kong, donde evidentemente estaban muy expuestos y se pudo ver, porque todavía es una democracia Hong Kong, a pesar de que esté integrada en el marco de China, sobre todo con la ley de seguridad que ya comentamos en algún vídeo en el pasado. Cuanto más al interior, pues evidentemente más posibilidad de que haya masacres, de que no se tenga información precisa, de que pueda haber intento de ocultamiento, empezando por la propia población de China, y eso, evidentemente, significa que hay que poner más esfuerzos en dar voz a la propia profesión periodística de la zona, incentivar la búsqueda de verdad y ser consecuentes con los valores que decidimos preconizar en Occidente para con el resto del mundo, buscando que aquellos que quieren nuestros principios y nuestro modo de vida puedan hacerlo con sus propias manos y su propia forma de creer en ello. Porque el mundo será más libre si ellos tienen la voluntad y la capacidad de hacer lo que consideren oportuno, pero desde los valores universales de los derechos humanos, consignados en tratados internacionales en el siglo XX. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti helpian.